personaje en el ámbito tributario, bueno, de los que extrañamos en el servicio de administración tributaria, ahora con tantos cambios. Por supuesto, hablar de Óscar Molina Chie, bueno, pues es hablar, la verdad es que un líder en la Administración General de Grandes Contribuyentes, por supuesto, estuvo de 2013 a 2018. Y bueno, pues la verdad es que ha compartido todo el tema privado con el tema público. Hoy forma parte socio de Task Controversy, por supuesto con experiencia, con clientes en el sector de telecomunicaciones y consumo, abogado por la Universidad Iberoamericana, maestro bueno, en comercio internacional, ¿sí? International and Commercial Law. Híjole, pues es que tiene, la verdad es que no quiera, no perdemos el tiempo de leerlo, pero pues es un privilegio, la verdad, tener a nuestro invitado el día de hoy, por supuesto, académico, escritor, expositor, y por supuesto, amigo de esta comunidad Orfe, con todos nuestros respetos y con todo nuestro cariño, y por supuesto, él siempre muy generosamente acepta escribir en obras, exponer, y ahora, pues por supuesto lo invitamos aquí en Conversando con Orfe y hablar, bueno, pues de Don Oscar, pues es hablar, la verdad, que un referente en esta materia fiscal, y además tenemos la fortuna de que él ha vivido los dos temas, como le decimos, los dos bandos. Los dos, Correcto. así que vamos a aprender muchísimo el día de hoy de Óscar Molina y por supuesto, bueno, pues agradecidos siempre, siempre de estar aquí con nosotros en este tema que me encanta, me apasiona y qué mejor que él nos lo explique, este tema de sustancia sobre forma en favor de los contribuyentes. Híjole, qué temazo, qué invitadazo, qué programazo. Bienvenidos aquí en Conversando con Orfe. Nuestro gran amigo Don Oscar Molina está aquí con nosotros, que nos va a hablar de este tema. Agradecido siempre y por supuesto siempre, siempre estaremos buscándolo para que nos adorne los espacios, los eventos. Este no viene de invitado, viene de anfitrión, porque esta es su casa y así lo digo. Y entonces, bienvenido, mi querido Oscar, mi querido amigo. Gracias por darnos esta oportunidad. Gracias. Adelante, bienvenido. Sí, muchas gracias, Carlos, y al revés, yo me siento honrado de tu amistad y tu invitación y claro, también pues con los integrantes del instituto y ahora sí que toda la gente Prende tu micrófono porque no te oímos. ahí está prendido. No se oye, no se No, oye. ok, ah, Espérame. según yo, esto sí, ¿no se escucha? ¿Sigue sin escucharse? No. ¿Sí Me se me voy a escucha? salir, voy a volver a Ok, ingresar. sí. Listo, ya estamos. ¿Ya? Perfecto. Perfecto. Adelante, mi querido amigo. Gracias, Carlos, y nuevamente reitero, te agradezco mucho, la invitación y la verdad, tus amables palabras, te las aprecio mucho. Sé que son más de cariño que cualquier otra cosa y eso lo aprecio mucho, Carlos. Y bueno, y pues sin más preámbulo, me gustaría entrar en materia y agradecer pues a los que nos acompañan aquí pues en esta plática, ¿sí? Mira, el tema que yo escogí es la substancia sobre forma, pero en beneficio de los contribuyentes, ¿no? Eso es lo que es el tema que he escogido. Eh, yo creo que todos al día de hoy no tenemos duda de que tenemos unas disposiciones fiscales de punta, es decir, que ya están en el último grito de la moda, podría yo decirlo así, ¿no? A raíz de que en México se incluyó ya en nuestro Código Fiscal de la Federación la cláusula antielusión en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, pues no hay duda de que México, pues ya ahora sí que completó
todas las gamas de disposiciones fiscales que usan, pues prácticamente en todos los países desarrollados o en vía de desarrollo con importantes legislaciones en materia tributaria, pues México prácticamente ya está ahí, inmerso en ese, vamos a ponerle, en ese nivel de países que tienen ya pues disposiciones legales de gran calado, ¿no? México, sin duda, tiene todas esas herramientas. Ahora, esto pues ha sido una lucha de mucho tiempo, sin duda, y yo te diría que hasta antes de 2021, por decirlo, de 2020, que entró en vigor el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, pues México estaba atado a la tradición, en cierta medida a la tradición de la interpretación de las leyes, pues de la interpretación de las leyes fiscales y sobre todo su aplicación en forma estricta, ¿no? Y esto es también, déjame decirlo, en forma relativa, porque nosotros teníamos disposiciones que le daban la posibilidad a la autoridad de no considerar la forma en cómo estaban estructurados los actos jurídicos y atenerse más bien a los efectos económicos de las operaciones. Tenía disposiciones, pero eran muy específicas y eran, o sea, no era una cláusula general, sino eran cláusulas específicas, ¿no? Entonces, diríamos que hasta 2021, pues México estaba atado a esa tradición, o sea, si ponemos la modernidad en la cual ya hoy casi ya estamos en materia de disposiciones legales, a la aplicación tradicional, la interpretación tradicional de las disposiciones fiscales que no toman en consideración el aspecto económico, sino un modelo clásico de interpretación de leyes fiscales, ¿no? Muy familiarizado pues con las disciplinas del derecho civil o del derecho comercial, ¿no? Que usa métodos de interpretación que no necesariamente atienden a la sustancia económica de las cosas y ni mucho menos a las intenciones, ¿no? A las intenciones de las partes, ¿no? Pero bueno, creo que nadie, o sea, creo que todos vamos a coincidir en que hasta el 2020, pues, por regla general, México daba una preeminencia a la interpretación de las disposiciones fiscales. De hecho, déjame partir de este punto. Si vemos la Ley de Justicia Tributaria de 35, en donde se establecía que la interpretación de las disposiciones fiscales para la interpretación iba a ser en forma literal, esto se fue desarrollando a través de los años hasta llegar al Código Fiscal que estuvo vigente hasta 1980, en la cual, la interpretación, de pasar de una interpretación literal de las disposiciones fiscales, pasamos ya a un sistema de aplicación estricta de las disposiciones fiscales. Y sobre todo aquellas disposiciones fiscales que se referían al sujeto, objeto, base, tasa o época de pago, de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Eh, eh, Teníamos esta aplicación estricta que yo tengo muy claro que la novena época de la Suprema Corte de Justicia, sobre todo la segunda sala, eh, y estableció ya reglas muy claras de cómo se debía hacer la aplicación estricta de las leyes fiscales. La segunda sala, en una tesis, de contradicción de tesis sobre la deducibilidad de los intereses, o si eran deducibles o no los intereses que incrementaban los fondos de pensiones y jubilaciones que tenían adicionales que tenían los trabajadores de la ley del impuesto sobre la renta, a que se refiere al artículo 28 de la ley del impuesto sobre la renta vigente hasta 2002, hasta el año 2000. En esa contradicción de tesis, la Suprema Corte de Justicia señaló que de una interpretación sistemática, teleológica, atendiendo al espíritu que pretendía el legislador
de esa disposición fiscal, llegaba a la conclusión de que no eran deducibles esos intereses, ¿no? Pero por primera vez, o al menos así creo yo, ya la Corte hace referencia a que se tienen que utilizar ciertos métodos de interpretación de las disposiciones fiscales para, una vez con esos métodos de interpretación, ya tener una certeza de lo que quiso decir el legislador, ahora sí aplicarlo estrictamente, ¿no? O sea, es decir, creo que ya abiertamente en la novena época ya la Corte habla de que la aplicación estricta, no quiere decir que eso no se pueda interpretar, sino se tiene que hacer un ejercicio de interpretación y ahora sí, una vez interpretada la disposición fiscal, ya se aplica estrictamente a aquellos casos en donde se logró interpretar la ley que debía aplicar, ¿no? Eso es lo que yo creo nos deja las tesis de la novena época de la segunda sala en relación a la interpretación de las leyes fiscales. Pero como lo decía, este, como lo decía yo un poquito aquí, hoy, hoy en día ya Carlos y sobre todo quien nos acompaña en esta conversación, hoy ya tenemos en el artículo 5A una disposición legal que le da la facultad a la autoridad de, de atender al fondo de las cosas más que a la forma en que están estructuradas. Ahora, también déjenme hacer un paréntesis aquí de un punto. Si el artículo, aunque la disposición y todos damos por entendidos de que la cláusula anti-elusión es un método de interpretación, yo más que nada, más que un método de interpretación, creo que es un método de calificación de los hechos. Y les voy a decir por qué. O sea, creo que en materia tributaria en México no se ha hecho mucho énfasis, como por ejemplo en materia civil o en el derecho anglosajón, de separar los temas, los hechos, y otra cosa, separar las cuestiones de derecho. Como que a veces lo damos por sentado que ambos están mezclados o no los distinguimos expresamente. Pero, por ejemplo, hacía yo referencia en el derecho anglosajón. Creo que en el derecho anglosajón hacen esa separación, hacen las calificaciones de hecho. De hecho, siempre se señalan, oye, la controversia es sobre los hechos, es un tema de prueba o es un tema de interpretación de las disposiciones legales, porque son dos cosas muy distintas, ¿no? Los hechos es una cuestión muy específica y la interpretación de las disposiciones legales pues es separado. Como que, como que en la materia tributaria en México no hacemos esa distinción, no separamos, ¿no? Al menos eso es lo que yo he visto en la práctica. Pero sin embargo, en otros países, pues sí, ahí lo tienen muy claro, y sobre todo en el derecho anglosajón, que es de donde deriva esta cláusula, que ahí es donde se dan los primeros precedentes de estas cláusulas antielusión, lo tienen muy claro, y ahí sí, en esos países anglosajones dicen, no, espérame, a ver, antes de pasar a la interpretación de los hechos, de las disposiciones legales, déjame ver bien los hechos. Ahora, si las formas que tú tienes en realidad, las formas no me dicen realmente lo que la intención de las partes, yo voy a atender a los efectos económicos de lo que tú pretendiste, ¿no? Y en función de las cuestiones económicas, de ver todas las operaciones en su conjunto, entonces a esas son las que va a ser mi punto de partida para aplicar las disposiciones legales que les deben de aplicar. Entonces, esta disposición, las reglas de antielusión, más que un método de interpretación, son unas disposiciones que ayudan a calificar los hechos, ¿no? Ahora, insisto, creo que no es un tema así de vital importancia este tema, pero creo que hay que tomarlo en consideración, esta separación entre la calificación de hechos y ya la interpretación propiamente dicha, ¿no? De las disposiciones legales. Ahora, para llegar a este, a estas reglas, a esta cláusula antielusión que se introdujo en México
en el 5A del Código Fiscal de la Federación, pues también ha sido pues una batalla de mucho tiempo, ¿no? Eh, y yo creo que en México, eh, si vemos los precedentes, y también voy a hacer aquí un punto de partida. Yo creo que nuestro sistema legal se familiarizó más con el derecho anglosajón a partir de la entrada en vigor del tratado para evitar el tratado de comercio entre México y Estados Unidos, conocido como el NAFTA, ¿no? A partir de ese tratado, pues hubo mayor familiaridad con el derecho anglosajón, más trato con el derecho anglosajón. De hecho, a raíz del tratado comercial, el NAFTA, ello trajo que también México empezara a celebrar tratados para evitar la doble tributación y el hecho de que México empezara a establecer tratados para evitar la doble tributación, pues nos trajo también como referencia pues el tema de los precios de transferencia. Esa es una parte del artículo 9 generalmente de los tratados, pues ahí viene el tema de precios de transferencia y al hablar de precios de transferencia, pues nos habla también del análisis funcional de las empresas, ¿no? O sea, que tiene que ver mucho con ya analizar las funciones económicas de una operación más que las formas, ¿sí? Y de hecho, en las guías de la OECD sobre precios de transferencia habla a la preeminencia del aspecto económico más que las formas de cómo opera una empresa, ¿no? Ahí ya nos comienza a hablar de esa familiaridad. Y de hecho, y nuestra ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 215 de la ley del impuesto sobre la renta, que se refería a las jurisdicciones de baja imposición fiscal o posteriormente los regímenes fiscales preferentes, en estas disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta ya había una disposición que le daba la posibilidad a las autoridades fiscales de cuando estaba en el ejercicio de facultades de comprobación, no tomar en consideración los contratos o las formas en cómo habían estructurado sus operaciones las empresas, sino tomar en consideración el fondo, la sustancia de las operaciones, ¿no? Y eso pues, todo este análisis que estoy haciendo es para enfatizar que a las autoridades ya se le venía dando esa posibilidad de cuando está ejerciendo facultades de comprobación, en lugar de tomar en consideración la forma en cómo los contribuyentes estructuran sus negocios, en lugar de eso atender al aspecto económico, a la sustancia de las operaciones, ¿no? Ya en 2014, también con el tema de todas aquellas empresas factureras, el Código Fiscal de la Federación, se adicionó una disposición legal que le daba la posibilidad al Servicio de Administración Tributaria de publicar aquellas empresas que estuvieran emitiendo facturas o CFDIs o estuvieran emitiendo comprobantes que empresas estaban tomando como deducibles, siendo que las empresas que emitían estos comprobantes pues no tenían la infraestructura, el personal o los activos para realizar esas operaciones, ¿no? O sea, ya pues en el Código Fiscal se le estaban adicionando esas disposiciones, esas facultades a la autoridad fiscal para ver el fondo el fondo, la sustancia de las operaciones de los contribuyentes, más que la forma en cómo los estaban estructurando. Y digo, y ahí, Carlos, hago referencia incluso al libro que tú tienes, en donde viene ya hoy en día que estamos ya muy familiarizados, ¿no? Con el tema de la materialidad de los actos jurídicos, ¿no? Tienes ahí todo un tratado en el cual pues hace referencia a esto que yo estoy platicando, en donde ya nos enfatizamos o hacemos mucho énfasis a raíz de lo que la autoridad
ha exigido de verdaderamente hacer un esfuerzo para documentar y darle forma y darle substancia a las operaciones que hacen los contribuyentes, de tal forma que coincida la forma con la cuestión económica, o sea, que ambas haya una coincidencia con la forma y lo que realmente está haciendo el contribuyente, ¿no? Entonces, aquí pues ya con esto de este recorrido, concluyo que hoy en día pues en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, las autoridades ya tienen una regla general antiabuso en el cual esencialmente las autoridades fiscales, o ya específicamente las autoridades fiscales, si realizan el ejercicio de facultades de comprobación y descubren que una determinada transacción de un contribuyente carece de una razón de negocios y como consecuencia de esa transacción se obtiene un beneficio fiscal, pues las autoridades fiscales, en lugar de tomar en consideración la operación que hizo el contribuyente, van a tomar en consideración incluso la operación que se quiso evitar o el efecto que se quiso evitar con esa operación, ¿no? O sea, quitan esa operación, la desconocen y en su caso ponen la operación que el contribuyente quiso evitar y sobre todo si esta tuvo como consecuencia la omisión en el pago de impuestos, ¿no? Con esto, pues, las autoridades fiscales hoy tienen facultades, ya tienen facultades en el Código Fiscal de la Federación para, para incluso presumir en qué casos ciertas transacciones llevadas a cabo por los contribuyentes, pues no persiguen o no tienen como finalidad un propósito comercial, ¿no? No tienen como propósito una razón de negocios, ¿no? Y en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación se establecen varios supuestos, ¿no? Para cuando la autoridad puede presumir que una determinada actividad no tiene una razón de negocios, ¿no? Por ejemplo, en aquellos casos en los que el beneficio fiscal es mayor que el beneficio de utilidad de la empresa, el beneficio comercial, pues se presume que esta operación fue realizada con un propósito, pues para dejar de pagar impuestos y no tenía una razón de negocios, ¿no? Cuando, por ejemplo, la operación que llevó a cabo el contribuyente se pudiera haber hecho con mucho menos pasos y no hubiera tenido como consecuencia el no pago de impuestos, pues también se presume que, que esta transacción pues no tenía razón de negocios, ¿no? Y obviamente cuando la única intención de la transacción era el dejar de pagar un impuesto, pues con mayor razón se presume que esa transacción pues no tenía una razón de negocios, ¿no? Entonces, con esto pues, de nuevo, reitero, ¿no? Ya quedó muy evidenciado que hoy en día la autoridad fiscal tiene esa facultad. Y al margen, aquí ya no, como no es el tema de la plática, no voy a entrar al análisis de cómo ya esto se realiza, ¿no? Ya materialmente por parte de las autoridades fiscales, porque, pues, insisto, no es el tema de la plática. Pero, pero el punto clave, y aquí creo que es donde está el punto clave de esta plática. Esa facultad que tiene la autoridad para poder desconocer la forma en cómo un contribuyente arma sus operaciones y al revés, en lugar de tomar en consideración esa transacción, toma o le da efectos a la operación que se quiso evitar y con ello pues se determina un impuesto al contribuyente, si esa posibilidad pudiera a la inversa aplicarse al contribuyente. Es decir, y lo voy a poner el ejemplo al que me quiero referir. Hay casos en los que, por ejemplo, el contribuyente
por algún motivo, en alguna transacción, su comprobante fiscal en el que va a demostrar una deducción, pues resulta que tiene algún error, o sea, el RFC no es el correcto, tiene algún detalle, ¿no? Pues en el comprobante fiscal, pero se puede demostrar que efectivamente el servicio se prestó, se pagó, y quien lo recibió no era una parte relacionada, la parte que recibió el pago, pues pagó su impuesto sobre la renta correspondiente. Y si eso se pudiera aplicar, decir, oye, pues aquí también creo que hay una posibilidad de aplicar la sustancia por sobre la forma. La forma, pues sí, me equivoqué, hay un error, no lo hice conforme a lo que tú me requerías, que yo cumpliera con ciertos requisitos formales, pero en la sustancia cumplí, o sea, sí cumplí, aquí están los pagos, no estoy evitando, no le estoy haciendo ningún perjuicio al fisco, ¿no? ¿Se podría aplicar eso? Pues todos van a decir, bueno, hoy en día no hay una disposición legal que me dé esa posibilidad, no existe, o al menos yo no, de las disposiciones legales que hay, no me alcanzo a ver una que me pueda dar esa posibilidad. Creo que para ello, pues se necesitaría un cambio legislativo, ¿no? Y que expresamente se habilitara esa posibilidad. Esa sería, pues, la salida lógica, la salida el deber ser. Sin embargo, pues no creo que eso hoy en día sea parte de la agenda de la Secretaría de Hacienda o del Servicio de Administración Tributaria. No creo que esté en la agenda ni siquiera de los legisladores. Entonces, aquí el punto es, ¿se podría lograr esto si por ejemplo, o sea, dado que los ciudadanos, pues nada más tenemos la posibilidad de iniciar las leyes a través de los representantes que se eligen para el Congreso de la Unión, suponiendo que no se pudiera acceder a algún legislador, ¿no? Que le interesara esta iniciativa. Y además que sabemos que luego los legisladores pues también tienen sus agendas y si este tema no es para ellos de importancia, pues no lo van a tomar. Entonces, ¿cómo podría, o sea, teniendo en consideración que ya existen las disposiciones fiscales que le dan esa facultad a la autoridad de reconocer el fondo por sobre la forma en materia tributaria, ¿cómo podría ser un contribuyente para también hacerse de esa posibilidad? Hoy en día, pues observamos que, por ejemplo, en materia de devoluciones, ¿no? Donde las autoridades son súper estrictas revisando las devoluciones, me ha tocado ver casos en los que, por ejemplo, en materia de construcción, se demuestra, oye, mira, quien me prestó el servicio era una parte independiente, aquí está, no tengo yo ninguna relación, es una empresa seria, es transnacional, es una empresa que incluso sus reportes aquí están de la bolsa, se desprende que pues es una empresa que tiene una supervisión por una serie de consejeros independientes, pues muy seria. Todos sabemos cómo se comportan las empresas que cotizan en bolsa, ¿no? Y que tienen consejeros independientes y verdaderamente son fiables, ¿no? Son unas empresas muy fiables porque no lo hacen tanto por el fisco, sino por todos los inversionistas que invierten en esa empresa y que pues ya traen una presunción de que las cosas las hacen de una forma muy ordenada. Sin embargo, el demostrarle eso a la autoridad no es suficiente. Dice, no, pues no, o sea, aquí no me demuestras que realmente la empresa tenía empleados. Oye, porque en aquel entonces los subcontrataba y el subcontratista, pues es otra empresa, ¿no? Que para hacer esta obra, pues contrataron a gente local y de hecho contrataron a 5 empresas, ni siquiera una, ¿no? Y por esa circunstancia, no obstante que se les explica, mira, aquí está, se ejecutaron. Es más, quien recibió la obra era una empresa pública. Mira, la empresa pública acá está, me da un documento donde me libera, donde me dijo que ya se entregó el trabajo, se hizo, me pagó. Y no obstante eso, o sea, porque no estoy demostrando que efectivamente tenía empleados, pues me desconocen un acreditamiento de un IVA que puede ser por mucho dinero, ¿no? O sea, ¿cómo puede hacer aquí un contribuyente para, oye,
pues el legislador sí le dio esa posibilidad de autoridad y al contribuyente pues no me estás dando esa posibilidad. ¿Cómo se podría hacer eso en una vía, por ejemplo, en la vía judicial? Y aquí es donde quiero yo llegar al punto de esta conversación. Yo creo que sí se puede. Y lo voy a decir porque hay un precedente muy interesante de la primera sala es de don Juan Díaz Romero, creo que era de la segunda sala. Permítanme, se los voy a compartir. Y, y creo que, a ver, ahí se está apreciando, ¿verdad, Carlos? ¿Sí se ve la tesis? Ok, Sí, mi Oscar. perfecto. Esta es una tesis de la segunda sala de 2005 de don Juan Díaz Romero, ministro de la Suprema Corte de Justicia, que analizó el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación vigente hasta 2001. Esta tesis es muy interesante por una parte que ahorita lo señalo, pero es muy interesante porque don Juan Díaz Romero, junto con los demás ministros que integraban la segunda sala, llegaron a la conclusión de que el artículo 31, fracción cuarta, que señala la obligación de los contribuyentes de contribuir siempre y cuando las contribuciones cumplan con una serie de principios que se establecen en el 31, fracción cuarta, señala que esa disposición también aplica a otras disposiciones adjetivas que tienen que ver con la relación del fisco y el contribuyente, ¿no? Y la parte conducente de esta tesis, leo el encabezado, dice, devolución de saldo a favor, el artículo 22, séptimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, que la prevé, sin el pago de intereses a cargo del fisco, transgrede el principio de equidad tributaria. Si se dan cuenta, o sea, si todos creo que vamos a estar familiarizados en que generalmente el artículo 31, fracción cuarta, se aplica a contribuciones, o sea, directamente a una contribución, pero aplicarla al Código Fiscal de la Federación, que prevé otras circunstancias, por ejemplo, aquí está hablando de las devoluciones de saldos a favor o de pago de lo indebido, pues como que en principio, pues pareciera ser que no tiene nada que ver, porque eso es una situación verdaderamente adjetiva, ¿no? Sobre todo el pago de lo indebido, que el pago de lo indebido, pues ni siquiera contribución es, ¿no? O sea, yo pagué algo sin que realmente lo debiera o por error, por lo que haya sido, y luego me lo devuelven, pues no tiene nada que, no es una contribución, ¿no? Está claro. Sin embargo, aquí en esta tesis, la segunda sala me dijo, oye, pues no, el 31, fracción cuarta, y esta es la parte conducente que quiero puntualizar, que dice, al final dice que el 31, fracción cuarta, rige a todas aquellas relaciones de índole adjetiva o sustantiva originadas con motivo de la potestad tributaria, en tanto que esta es la base de las relaciones jurídicas entre el fisco y los particulares. En base a esto, pues, se declaró la inconstitucionalidad del artículo 22 y la inconstitucionalidad consistió en lo siguiente. El artículo 22 me daba la posibilidad de obtener las devoluciones de saldos a favor y de pago de lo indebido. Pero cuando yo solicitaba el pago del indebido, no lo devolvía y me tenía yo que ir a un recurso y lo ganaba. El artículo 22 me daba la posibilidad de que me pagaran intereses por ese pago del indebido. Pero si pasaba exactamente lo mismo con un saldo a favor, el artículo 22 me decía que no se debían de pagar, no se debían de pagar intereses, ¿no? Entonces, o no, era omisa al respecto, ¿no? Había una omisión legislativa. Y acá, en esta tesis, la segunda sala dice, no, pues esta omisión pues es violatoria del principio de equidad tributaria en función del artículo 31, fracción cuarta, y por lo tanto es inconstitucional, y por lo tanto, pues también los saldos a favor deben
deben de ser acompañados con el pago de intereses correspondientes, ¿no? Y esta tesis es verdaderamente pues muy interesante. Yo siempre he pensado, he visto, ¿no? Que la Corte, en aquellos casos en que verdaderamente nota que hay una injusticia, pues prácticamente, o sea, lo que voy a decir es un disparate, pero pues eso es lo que más se le parece, pues legisla, ¿no? Como en este caso, ¿no? O sea, oye, hay una omisión legislativa, bueno, pues con el artículo 31, fracción cuarta, te voy a llevar a que esa omisión legislativa termine para que se dé el mismo trato que se le da al pago de lo indebido, ¿no? Eso es lo que concluye en esta tesis. Que por cierto, déjenme decirles, estuve yo buscando la tesis, estoy casi seguro que hay una tesis del tercer tribunal colegiado de circuito que estaba integrado en ese entonces por el magistrado Carlos Soto Villaseñor, la ministra, que posteriormente ministra Luna Ramos, Beatriz Luna Ramos, y casi estoy seguro que no sé si en la octava época emitieron ellos una tesis de la cual deriva el que en el artículo 22 se preveía la posibilidad de devoluciones, pero no el pago de intereses. Y fue de esa tesis que salió, estoy casi seguro que es de la octava época, en el cual se declaró la inconstitucionalidad del 22 en relación al 21 del Código Fiscal de la Federación, porque señalaba, oye, para los tributos, pues sí, ya veo yo aquí que en los tributos, si tú no pagas en tiempo, pues el fisco debe de recibir una indemnización por mora en el carácter de recargos. Pero si el contribuyente va y solicita una devolución y no se la dan, pues prácticamente lo único que tiene derecho es a que le devuelvan el importe por el cual está solicitando la devolución. Y eso se declaró inconstitucional en relación con el artículo 21. Y de hecho, estoy casi, creo, o sea, tengo en algún momento lo revisé, no encontré esa tesis, la verdad, la busqué, por más que la busqué, no la encontré. Entonces, si algún integrante de la audiencia me hace favor de buscarla y la encuentra, ojalá me la comparta, porque estoy casi seguro que existe. Es de la ministra, la que posteriormente fue ministra Luna Ramos, en la que señalaba esa disposición. Y insisto, por esa tesis y por esta de don Juan Díaz Romero, se hicieron las reformas al artículo 22 del Código Fiscal de la Federación para luego ya, hoy en día, pues ya se establece el pago de intereses en ambos casos, tanto en saldos a favor como en el pago de lo indebido, ¿no? Bueno, entonces, pues, con base en este principio, en este principio de que si hay de que el 31 fracción cuarta aplica no solamente a disposiciones sustantivas, sino también adjetivas, el punto sería acá, oye, argumentando la falta de equidad del 5A, que hay una omisión, claramente hay una omisión legislativa. ¿Podría yo pedir que me dieran, que esa disposición me fuera extendida hacia el contribuyente para efectos de que cuando la forma y la sustancia, la autoridad me lo esté cuestionando, pues no considere la forma, sino vaya al fondo de la circunstancia y me valide una transacción, no tanto por la forma, sino por la sustancia misma, ¿no? Yo creo que eso judicialmente, o sea, en base a esta tesis que hacía yo referencia de don Juan Díaz Romero, pues podría ser un principio. Ahora, también hay que tomar en consideración que hoy en día ya la Corte pues también ha establecido muchos criterios en relación de los derechos humanos, la interpretación del artículo primero en cuanto a la progresividad de los derechos humanos, a la proporcionalidad, o sea, como método de interpretación, no a la proporcionalidad tributaria, sino a la proporcionalidad de las medidas legislativas, ¿no? Como un test de interpretación de si esas disposiciones legales cumplen o no con un test de proporcionalidad, ¿no? O sea, por ejemplo,
en el artículo quinto, si se podría, si se haría el análisis, oye, pues parece ser que no es completo, ¿no? Porque o sea, viola esta cuestión de proporcionalidad o es contraria a este test de proporcionalidad, porque si bien le da la facultad a la autoridad fiscal de poder considerar el fondo por sobre la forma, esa circunstancia no se hace extensiva al contribuyente, porque también la necesita el contribuyente. O sea, hay casos en donde también la forma, por no cumplir con la forma, vamos a ponerlo así, perjudica al contribuyente, no obstante que en el fondo, en la sustancia, cumplió. Entonces creo que ahí es donde haciendo uso de estos criterios primero de progresividad, o sea, siempre he pensado que México ha sido distinto a muchos otros países en el tema de los derechos de los contribuyentes, porque bueno, durante muchos años se han desarrollado muchas tesis, muchos criterios en materia tributaria pues eso pues ya no se le puede quitar al contribuyente, es propio de nuestro derecho, es propio, o sea, ya hay toda una serie de criterios en materia de proporcionalidad, equidad, principios de legalidad y todo eso de justicia tributaria que ya forman parte del acervo jurídico o de los derechos fundamentales de los contribuyentes mexicanos y ya no se pueden quitar, ¿no? Y en una cuestión de progresividad, en una cuestión de esa progresividad de esos derechos humanos de los contribuyentes, creo yo que sí se podría hacer ese test de la proporcionalidad del artículo quinto A y decir, oye, pues está incompleto, ¿no? Está incompleto y creo que aquí se quedó corto y le hizo falta hacerlo extensivo para el caso de los contribuyentes en los casos pues que el legislador señale si es que se hace algún cambio legislativo o en aquellos casos en que los jueces haciendo este test consideren que sí debe de aplicar, ¿no? O sea, creo que ahí hay esa oportunidad para hacerlo, ¿no? Insisto, yo he visto que la Corte, cuando ve un tema en donde detecta que sí hay una clara asimetría, una clara injusticia en la disposición legal, aunque la técnica judicial o de amparo no le alcance, sí resuelven para, para en un momento dado conceder, conceder o hacer justicia en esa cuestión. Y voy a poner un ejemplo muy que a todo el mundo creo que le va a quedar claro de lo que estoy hablando. Por ejemplo, todos nos acordaremos de allá en el 2005 cuando la segunda sala resolvió aquella contradicción de tesis de si para efectos del cálculo del subsidio al salario, eh, o sea, estaba el pago del impuesto sobre la renta de las personas físicas y luego el artículo 70A, si mal no recuerdo, 70A de la ley del impuesto sobre la renta establecía un subsidio que se aplicaba contra el impuesto sobre la renta de las personas físicas, ¿no? Ahora, este subsidio se disminuía en función de las erogaciones de seguridad social que hacía el patrón en beneficio del trabajador. Entonces, en esa proporción, entre más prestaciones de seguridad social que estaban exentas en la ley del impuesto sobre la renta, que estaban exentas, pues se disminuía ese subsidio, de tal forma que había un momento dado en que el subsidio pues llegaba a cero, se cancelaba en su totalidad. Aquí en esa disposición estuvo en una contradicción de tesis, estuvo cuestionándose, bueno, ¿se deben de considerar o no aquellas erogaciones de seguridad social como por ejemplo las cuotas obrero-patronales o las aportaciones al Infonavit? La segunda sala consideró que sí se tenían que tomar en consideración las cuotas obrero-patronales y las cuotas del Infonavit, porque la disposición legal pues no distinguía, no hacía esa distinción y sin duda eran unas erogaciones de seguridad social que beneficiaban a los trabajadores, ¿no? Entonces, en esa contradicción de tesis,
pues la Corte lo resolvió así, bueno, se armó la de, por decirlo de una forma, se armó la de San Quintín, ¿no? Porque todos los contribuyentes no habían tomado en consideración esas erogaciones para disminuir el subsidio, y obviamente aquí era un tema muy serio para las empresas porque pues ya le habían pagado o habían retenido su impuesto sobre la renta al trabajador, y pues eso de irle y decir que en los últimos 5 años no le habían retenido adecuadamente y que ahora el trabajador le iban a hacer una retención más grande y debían dinero, pues eso no iba a pasar, ¿no? Entonces se armó verdaderamente pues un tema social muy, muy fuerte, y que entonces la Corte, porque seguían los litigios, ¿no? Habían litigios, había resuelto la contradicción de tesis, y creo que en lugar de dejar, a pesar de que la contradicción de tesis a lo mejor tenía una semana, 2 semanas o un mes de haberse elaborado, pues lo que debió haber, creo que lo técnico debió haber sido es suspenderla, la tesis, o sea, suspenderla por el motivo que hubiese sido, pero la ley de amparo le daba la facultad a la Corte para dejarla sin efectos, esa contradicción de tesis, cambiarla, modificarla, pero en lugar de hacer eso, hubo un caso que se llegó al pleno, el caso de exportadora de sal, y en esta, la Corte, en una tesis de Rafael Cuello Cetina, la Corte llegó a la conclusión de que esta disposición legal era inconstitucional porque para disminuir el subsidio se consideraban las cuotas obrero-patronales, siendo que las cuotas obrero-patronales pues era algo que no era voluntario, que se entregaba el patrón a los trabajadores, sino se lo imponía la ley, la obligación de entregarlos, ¿no? Entonces, por esa razón se consideró que el subsidio al salario, al hacer esta mecánica de considerar las erogaciones, las cuotas obrero-patronales y las aportaciones al Infonavit, violaba el principio de proporcionalidad tributaria y era inconstitucional. Ahora, si lo vemos desde la técnica de amparo, pues aquí era verdaderamente un poquito cuestionable, ¿no? Uno, porque pues el impuesto era el artículo 70, por decirlo de una forma, ahí estaba la tarifa que deben de pagar las personas físicas. Y acá estamos hablando de un subsidio, de un beneficio. Entonces, el beneficio, el legislador consideró que pues no lo iba a entregar completamente porque pues había algunos trabajadores que recibían erogaciones o prestaciones de seguridad social que estaban exentas, y pues ellos no deberían de tener el derecho a tener el 100% del subsidio, y por eso es que iba reduciendo en función de la proporción que tuviera la base gravable del trabajador versus lo que se entregaba de sueldo con estas erogaciones de seguridad social, ¿no? Entonces, la Corte, o sea, era un subsidio pues en algún momento dado se le decía a la Corte, oye, pues si vas a declarar inconstitucional, pues el efecto sería que ya no aplicaran el subsidio, ¿no? Y bueno, la Corte dijo, no, 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 el efecto es de que cuando están haciendo este cálculo, los patrones no tomen en consideración estos dos conceptos. Y si lo vemos a detalle, bueno, o sea, en tema de constitucionalidad, en tema de amparo, en tema de ejecución de sentencia, pues no hace mucho sentido, pero el efecto que logró la Corte, pues era el que consideraba que sí debía ser. No se consideran estos conceptos. O sea, más que irse por un tema de legalidad, eligió un tema de constitucionalidad, pero solo de estos dos conceptos, ¿no? O sea, en fin, lo logró, pues, ¿no? La Corte, y es lo que yo quería puntualizar. La Corte, cuando ha identificado que hay una razón para, hay una razón de peso en el cual se debe de hacer justicia, pues la Corte ha hecho a un lado estos temas técnicos para resolver y dar justicia, ¿no? Entonces creo yo que haciendo precisamente o invocando estos precedentes, ¿no? En tratar de resolver un tema, se podría a través del Poder Judicial, ¿no? Obtener esa extensión del 5A a los contribuyentes en aquellos casos en los que si no se respetó la forma,
pues sí, económicamente, sí se pagó una contribución o si hay algo, si se demuestra que el contribuyente tiene razón en una determinada circunstancia, pues debe de prevalecer la sustancia por sobre la forma, ¿no? Ahora, sí tiene vinculación con el 31 fracción cuarta porque en aquellos casos en que por la forma el contribuyente va a pagar más impuestos, pues sí estaría violando el 31 fracción cuarta, ¿no? El 31 fracción cuarta establece que el contribuyente debe pagar en forma proporcional y equitativa, pero, o sea, tampoco debe contribuir más allá de lo que debe de contribuir, ¿no? Que ese sería el caso. Por una cuestión formal, estaría contribuyendo más allá de lo que realmente debía contribuir. Y reitero, el punto de partida es, oye, yo no estoy reclamando algo que no tiene la autoridad sí lo tiene esa posibilidad, la autoridad tiene la posibilidad en el ejercicio de facultades de comprobación, no considerar la forma y hacer caso al fondo. Bueno, pues eso yo contribuyente estoy pidiendo que también se aplique a mí en los casos en los que yo considero que debe prevalecer el fondo por sobre la forma, ¿no? Eso, eso pues es esencialmente el razonamiento de esta plática. Con esto hago una conclusión. Si quise para llegar a este tema, se puede aplicar el principio de sustancia sobre forma en favor del contribuyente. Mi conclusión es sí, yo creo que a través de la vía judicial se puede iniciar esto, si no se hace en la vía legislativa, y para ello, pues en esta conversación, pues demostré cómo la autoridad hoy en día tiene esa facultad, ¿no? Esa facultad y que creo que hizo falta, de acuerdo con los principios que ha establecido la Corte en cuestión del test de proporcionalidad, de las medidas legislativas, en la progresividad de los derechos humanos, en el tema de proporcionalidad tributaria del artículo 31, fracción cuarta, que no solamente aplica a los temas de sustancias, sino también a los temas adjetivos. Creo que con base en eso, el contribuyente sí podría pedir que se hiciera extensivo este principio recogido en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Insisto, es meramente pues una apreciación muy personal que tenía yo ganas de compartirlo y que agradezco mucho a Carlos que me haya permitido eso, compartirlo pues con este foro de especialistas en la materia tributaria. Muchas gracias, mi querido Carlos. Mi Oscar, querido, y háblame un poquito cómo el punto de partida y el punto de llegada pudiera ser el juicio exclusivo de fondo. Yo creo que yo podría ser, pero yo más bien lo veo como un tema de amparo indirecto, ¿no? Ok. De amparo indirecto, o sea, más bien lo veo a nivel del Poder Judicial de la Federación, más que en vía de legalidad, sino un tema de invocar directamente violación al artículo primero de la Constitución y el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, ¿no? Creo que en esos dos artículos se podría hacer esta argumentación para lograr que el artículo 5A sea extensivo a un particular, ¿no? Y porque yo todavía inclusive no he visto alguna resolución de este 5A, inclusive no esta integración de este comité que se hable. La verdad es que no sé qué seguiría con eso para darle un poquito más de Sí, seguridad jurídica al contribuyente, ¿no? sí, pero mira, eso, o sea, primero, aquí yo lo que intenté explicar es que la facultad está en el código, ¿sí? Ya hoy en día ya está en el código esa facultad para la autoridad. Ahora, si la usa, si no la usa, si se organiza, no se organiza para usarla, bueno, pues eso es verdaderamente una cuestión, pues, netamente aplicable al SAT, ¿no? O a la autoridad que tenga que hacer ese trabajo. Oye, no lo han hecho. Bueno, o sea, no lo han hecho, pero no porque no tengan esa facultad, la tienen.
Ahora, no se han organizado para usarla, bueno, pues esa es otra cuestión. Ahora, déjame decirte que el hecho de que no se organicen funciona, tal como quedó estructurado el 5A, funciona a favor del contribuyente, porque para que te puedan aplicar el 5A se necesita hacer un ejercicio de facultades de comprobación y adicionalmente que cuando detecte el oficial que está haciendo la auditoría, detecte aquí un tema en donde pareciera ser que no hay una razón de negocios, lo debe someter a un comité para que valide que efectivamente su conclusión de que no hay una razón de negocios es correcta, ¿no? Eso es. Pero mientras no esté, pues juega a favor del contribuyente porque pues en la medida en que no se organicen, no lo van a poder aplicar. Pero yo creo que esa es otra circunstancia. O sea, insisto, a mí lo que me interesa destacar es, ¿tiene o no tiene esa facultad hoy el Servicio de Administración Tributaria en lugar de tomar en consideración la forma como estructuró su negocio un contribuyente, en lugar de hacer eso, tomar en consideración la sustancia de la transacción? Hoy en día tiene esa facultad. A eso es a lo que me refiero. Ahora, esa facultad, pues también creo que se quedaron cortos, esa disposición se quedó corta y yo creo que debió haber sido en cierta medida extendida a los contribuyentes, ¿no? Ahora, déjame comentarte esto. En alguna ocasión, platicando con algunas gentes que ven mucha, sobre todo economistas, ven cuestiones internacionales, globales, en una empresa global, cuando yo le comentaba de este tema del artículo 5A y de la sustancia sobre forma, él me dijo, oye, pues a mí, cuando tú hablas de sustancia sobre forma, para mí, como funciona y como veo yo que aplica en Estados Unidos y en Europa, es también en beneficio del contribuyente. O sea, la sustancia sobre forma, o sea, aplica en ambos sentidos. O sea, no solamente a favor de la autoridad, sino también a favor del contribuyente. Hoy en día, sin duda, ya la tiene la autoridad, pero no existe una disposición de esa naturaleza en favor del contribuyente. Yo creo que ese es el siguiente paso, ¿no? Que ya sea a través judicial, a través de la vía judicial o a través de una cuestión legislativa, pues también se reglamente que también el fondo sobre la forma también aplica en beneficio de los contribuyentes, ¿no? Sí, híjole, mi querido Oscar, qué agasajo, la verdad, escucharte, me encanta el tema. Espero que esto se vaya, bueno, aclarando un poco, porque también tiene la debilidad este 5A de que yo puedo justificar el beneficio económico razonablemente esperado a 5 años. Sí, una proyección correcto, sí, yo O mismo. sea, oye, Es más, ¿cuándo no creo vas a que, ganar es lana? más, Pues a 10, órale. es más, te lo voy a poner así, Carlos, y eso también yo estoy de acuerdo contigo. Puede ser que jamás se materialicen las utilidades, pero que tú hagas una proyección, porque eso es lo que te dice. Yo hago una proyección, o sea, y el día que me revisen mis proyecciones se van a dar cuenta que no son proyecciones así hechas al vapor, bien sustentadas, y te puedo demostrar en una pericial que pues hice yo mis proyecciones muy buenas y no se dieron, ¿eh? No se dieron las proyecciones. O sea, es decir, yo ya tuve en alguna ocasión, experimenté ahí con un negocio que mi hermano me decía, mi hermano que con el que tenía ese negocio me decía, oye, pues ya vamos a llegar al punto de equilibrio, ¿no? Y me hacía las proyecciones del punto de equilibrio y nunca llegamos a No, ese no, negocio. mi papá decía eso y le decía, oye, ¿cuándo vamos a ganar? Pronto, hijo, pronto vamos a ganar. Pues a mí ya me pasó eso. Nunca, mi hermano me decía, mira, pues acá están las proyecciones y jamás se dieron esas Ahora sí, proyecciones. pronto, así me decía, Eh, pronto, pronto. Y yo, Sí, pues, y no veíamos nada. Y entonces pues, pasaban los años y pasaban los años. Y bueno, es que lo hemos vivido. La verdad es que esta norma general antielusión me parece que también merece un estudio porque puede pasar lo que pasó con la pandemia. Y de repente, pues se te cae el proyecto, ¿no? claro. Y yo creo que no bastará, pero me parece que la intención de cómo nace el proyecto, el propósito, ¿sí? De generar utilidades, si bien es cierto, lo podemos correr a través del tiempo y con modelos financieros. Bueno, pues me parece que pudiéramos justificar que el propósito no era obtener un beneficio fiscal mayor, sino que era
obtener o generar ventas, eficientar tus costos, aumentarle el valor a los activos o simplemente mejorar el posicionamiento en el mercado, pero viene la otra palabra en el artículo, u otros. Claro. Sí, sí, correcto. Sí, está abierto. Oye, me gasté tanto para sacar a mi competidor. Ah, caray, y perdí, sí, pero ya me quedé con el mercado. Claro, sí, Fíjate, exacto. Sí, ¿no? estratégico. O sea, oye, pero no lo hiciste para ganar No, lo hice para ganar después. Sí, claro. Sí, Y totalmente. esos temas muchas veces que son temas de negocio empresarial globales, em, para ir generando o ganando mercado, pues me parece que la norma pues queda mucho a desear, o sea, no tendría, no tendría ese alcance. Tampoco tendría por qué, ¿no? Pero me parece que esa es la tarea que tendría que ser el contribuyente. Documentar cuál es el business plan, cuál es la justificación, cuál es el beneficio económico esperado, ¿sí? Y me parece que en esa medida, pues, se justificará la razón de negocios en los actos jurídicos, Sí, ¿sí? correcto. Yo creo Correcto. para evitar que la autoridad pues se quiera servir con la cuchara grande y recaracterizar sin algún fundamento que propiamente yo creo que el único que lo conoce es el propio contribuyente, Sí, porque sí, es el que está en el mercado, está en el sector, está en la empresa, totalmente de acuerdo. ¿no? Sí, Pero bueno, ay, mi Oscar, vamos a seguir, déjanos seguir invitándote. como- Aprendemos mucho, tenemos clase así rica, magistral. Vamos a darle un reconocimiento, ahí lo tenemos, Hugo. Ya sé que es ahora sí que para efectos de materialidad, mi querido Oscar, exacto. Te que lo no se aprecio vio mucho. como de que no, aquí está aquí tenemos que sí, tantas personas, aquí está la lista. Oye, que necesito fotografías. Oh, bueno, pues no, no me crees nada, eres igual que la mujer engañada, ya no crea nada. Exacto. Entonces, pero bueno, te agradecemos mucho a nombre de esta comunidad Orfe, por supuesto. Gracias, mi querido Oscar Molina, por estar aquí en esta tu casa, en esta comunidad Orfe, que por supuesto está a tu disposición y nos da muchísimo gusto que hayas estado aquí en este espacio. Siempre agradecidos, ¿sí? Siempre agradecidos y seguiremos en el camino y seguiremos contando con tu excelentísima presencia. Muchísimas gracias, mi querido Oscar. Oscar Molina estuvo aquí, créanme, un referente, un fiscalista de esos finos, elegantes. Y además tienen la experiencia de haber estado y de estar, de compartir, estudioso de la materia, por supuesto, y un referente en el ámbito tributario de nuestro país. Así que gracias, mi querido Oscar. Un abrazo. Gracias a todos en las Muchas redes. gracias a Nos todos. vemos, ya ven, todos los miércoles conversando con Orfe. Sí, de 1 a 2, aquí estaremos para ustedes. Gracias. Gracias, Gracias, hasta Oscar. luego. Gracias a Hasta luego. todos. Muchas Aquí, don gracias. Oscar Molina estuvo aquí en Conversando con Orfe. Gracias, edición 114. Gracias. Gracias.